jefe de gobierno de Buenos Aires, anunció su candidatura a las presidenciales del 2015 para dar pelea a Cristina Fernández. Veamos. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estemos en contacto con Twitter, con Facebook. Y hoy, por esta vía, te quería contar una novedad. Es el rostro del hombre que le dará pelea a Cristina Fernández de Kirchner, el hombre conocido por su éxito durante los 12 años que se desempeñó como presidente del Club Atlético de Boca Juniors y que tras incursionar en la política desde el 2007, hoy quiere llegar a Casa Rosada. Tras conocer los primeros datos de las elecciones legislativas, Mauricio Macri anunció su decisión de lanzarse como candidato para el 2015 y llamó a encabezar una sana rebelión contra el poder actual. A todos ustedes les quiero decir que llegó la hora de una sana rebelión, de la innovación, de romper con los paradigmas, de animarse a participar, especialmente aquellos que son jóvenes de espíritu y que creen que el cambio es posible. En su primer discurso como candidato presidencial, Macri pidió por una Argentina moderna y anunció que en 2015 no tendrá ningún exintegrante de un gabinete nacional en sus listas, rechazando cualquier tipo de alianza posible con Sergio Massa. Nosotros vamos a construir la nuestra, que tiene que ver con el cambio, que tiene que ver realmente sin parches, con una idea nueva de cómo hacer política, que es lo que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es parte del Partido PRO, o Propuesta Republicana, una formación política nacida en la capital argentina y que de a poco está intentando ganar peso a nivel nacional ante un alicaído kirchnerismo. Mauricio Macri, que al inicio de su vida política tuvo una buena aceptación, llegando incluso a ser el segundo político con mejor imagen de Argentina en 2008, no tendrá nada fácil el camino a las presidenciales. Según los analistas, las denuncias en su contra como un proceso por asociación ilícita podrían convertirse en su punto más débil y del que sus detractores no tardarán en sacar provecho. Muy bien, todavía faltan 2 años para las elecciones, pero ya Mauricio Macri está ya pensando en ser el próximo presidente de ese país. Cristina Fernández ya no puede ser nuevamente reelegida. No, necesitaría 2/3 del Congreso para cambiar la Constitución. Y no los ha obtenido, entonces no parece dentro de lo posible. Sobre las posibilidades de Macri, yo diría que habría que recordar que el peronismo, bajo alguno de sus disfraces, ha gobernado 20 de los últimos 22 años en la Argentina, y que si uno suma todas las candidaturas peronistas el día de ayer, el peronismo sigue representando más de la mitad, holgadamente, del electorado, o aproximadamente 52-53% del electorado en la Argentina. Entonces yo tendría más expectativa respecto a un candidato que surja de alguna ala del peronismo que respecto a Macri, cuyo partido es un partido por ahora fundamentalmente de la capital, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Ayer tuvo un resultado, digamos, mejor del esperado en algunos lugares del interior del país, pero visto en conjunto sigue siendo la 4ª fuerza electoral y muy rezagada respecto al 3er lugar. Digamos, el Frente para la Victoria tuvo más de 30%, la coalición, las distintas coaliciones en realidad, formadas por la Unión Cívica Radical, estuvieron alrededor del 27%, las distintas variantes del peronismo no kirchnerista 20%, el partido, la propuesta republicana de Macri no llegó al 9% a nivel nacional. Pero hablemos de Macri, porque él está desde el año 2007, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, él como político. Bueno, es un político, esta es su primera, digamos, participación en política como en un cargo de elección popular. Empresario, ¿no? Es empresario, potencial heredero de una de las grandes fortunas del país, gran gestor de, digamos, cuando estuvo al mando de Boca Juniors, lo sacó varias veces campeón de la Copa Libertadores, campeón de la Intercontinental, y esa fue su mejor carta de presentación para entrar a la política.
En la ciudad de Buenos Aires no le debe haber ido mal, teniendo en consideración que ayer sus candidatos ganaron claramente en esa ciudad, pero tuvo problemas con el transporte público, en un lío entre el gobierno central y el gobierno de la ciudad sobre quién era responsable por el desaguisado. O sea, le ha ido relativamente bien, pero tampoco es una carta de presentación sin mácula. Pero comparado con Sergio Massa, ¿a cuál podría haber? ¿O están ambos igual? Son alcaldes exitosos. Ajá. En todo caso, digamos que Macri es alcalde de la capital, es mucho más importante que el Tigre, que es parte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, probablemente el récord de Massa como alcalde sea mejor que el de Macri, aunque nuevamente hay que tener en consideración que no es una alcaldía de la misma envergadura. Muy bien, nosotros vamos a cambiar ahora de tema y nos vamos con el ex marín estadounidense que fuera secuestrado el pasado 20 de junio por la FARC, ha sido liberado. Este hecho podría abrir nuevas perspectivas sobre el proceso de paz con la guerrilla colombiana. El ex marín estadounidense fue capturado por la guerrilla colombiana de las FARC el pasado 20 de junio en la región del Guaravire, cuando realizaba una expedición con la que pretendía llegar a pie a Brasil. Una captura polémica que se dio luego que el grupo guerrillero renunció públicamente al secuestro de civiles en marzo del 2012 para iniciar el proceso de paz con el gobierno de Santos. Bueno, la liberación del ciudadano estadounidense comenzó esta mañana y aproximadamente sobre las 8:30 de la mañana en una zona rural de Guaviare le fue entregado a la Cruz Roja y a una comitiva humanitaria el ciudadano estadounidense, que luego fue trasladado en helicóptero, como hacemos siempre, hasta San José del Guaviare, desde donde fue posteriormente trasladado a Bogotá. Kevin Scott fue entregado en un remoto paraje de la selva colombiana al Comité Internacional de la Cruz Roja, en presencia de delegados de Colombia, Cuba y Noruega. Tras pasar una revisión médica que certificó su buen estado de salud, fue entregado a los representantes del gobierno de los Estados Unidos en Bogotá. Lo que nosotros hacemos siempre es un chequeo médico muy somero, muy rápido, en el mismo lugar de esa zona rural donde se nos entrega, para comprobar que está en condiciones de viajar físicas, condiciones de viajar. Y efectivamente se encontraba pues en buenas condiciones físicas para asumir ese viaje. Las FARC, por su parte, señaló que esperan que la liberación del ex marín tenga una influencia positiva en el proceso de paz con el gobierno y que esta había sido postergada por la intransigencia del gobierno de Juan Manuel Santos al no permitir durante meses la intermediación humanitaria. Bien, nos vamos ahora a Chile. La expresidenta Michelle Bachelet presentó su plan de gobierno en el cual, entre otras cosas, contempla el cambio de la Constitución, una reforma tributaria y también en la educación. Reiteró su aspiración de cambiar la Constitución de su país, que sustituya a la heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet. De esta manera, Michelle Bachelet se juega sus últimas cartas previo a las elecciones del próximo 17 de noviembre. Llevaremos adelante un proceso que nos permita tener una nueva Constitución que nos interprete a todos, que sea moderna, que consagre la idea de un Estado social de derechos y que garantice el ejercicio de esos derechos para los ciudadanos y ciudadanas. Una Constitución política es y debe ser la casa de todos. Con respecto a este cambio, el plan de Bachelet propone que la ciudadanía participe activamente en la discusión y aprobación de la misma. Este programa de gobierno es más que un programa para los próximos 4 años. Está pensado para abrir un nuevo ciclo histórico en nuestro país y tenemos que comenzarlo cuanto antes. Y tenemos que hacerlo juntos. Durante la presentación de su programa en un teatro de Santiago, Bachelet propuso también reformas tributarias y educativas, además de la legalización del matrimonio homosexual. Que la tarea más transformadora y profunda que debemos emprender es una reforma educacional que vaya desde la educación parvularia, pasando por la educación general, hasta la educación superior, universitaria y técnico-profesional. Una reforma que asegure una educación pública de calidad, gratuita, sin lucro e integradora, en el convencimiento que la educación es un derecho social y no un bien de consumo.
Otros puntos de su programa son la creación de ministerios de la mujer y asuntos indígenas y una subsecretaría de ciencia, tecnología e innovación. La candidata socialista es la favorita hasta el momento para ganar las elecciones, pero tendría que ir a la segunda vuelta. Según Ipsos de Chile, Bachelet tiene una intención de voto de 33%, mientras que Evelyn Matei solo cuenta con un 22%. Muy bien, vamos a hablar del plan de gobierno de Michelle Bachelet, pero también ha recibido muchas críticas, obviamente, de el gobierno y también de su candidata, Evelyn Matei, que dicen que es un disparo a los pies. Bueno, es una propuesta intrépida, ¿no? Porque, digamos, ha recogido muchos temas que en la elección pasada le ganó como temas de agenda de campaña el candidato Marco Enrique Sominami, que originalmente era el Partido Socialista. Habría que recordar que dos militantes del Partido Socialista rompieron con su partido y fueron candidatos contra el candidato de la coalición, digamos, la Concertación, en ese entonces Eduardo Frei, con relativo éxito. En el caso de Marco Enrique Sominami, obtuvo como alrededor del 20% de los votos en primera vuelta. Entonces Bachelet se está curando en salud en el sentido de que está adoptando todos aquellos temas de agenda que un tercer candidato hacia su izquierda podía haberle intentado birlar, ¿no? Como hizo Enrique Sominami en la elección pasada. En ese sentido tiene a buen resguardo el flanco izquierdo y por primera vez incluye en su coalición al Partido Comunista, desde que regresó Chile a la democracia. La pregunta es si esto le hará perder votos más cercanos a posiciones de centro que podría, o incluso centro derecha, que podría haber obtenido en segunda vuelta, y hay que tener en cuenta que en segunda vuelta se necesita mitad más uno de los votos. No basta con la propia base electoral. Pero esto es una propuesta intrépida porque efectivamente propone el matrimonio igualitario, la legalización del aborto dentro de ciertas circunstancias, la reforma de la Constitución, que muchos ven también con preocupación porque, aunque sea un legado de Pinochet más todas las modificaciones que se le hizo luego, la actual Constitución ha sido considerada por muchos un baluarte de estabilidad. Y entonces la pregunta es por qué no hacer sencillamente modificaciones en lugar de un cambio general. Ni siquiera queda acá claro cuál sería el mecanismo para cambiarla. O sea, es una propuesta con cabos sueltos y con posiciones que no son las más populares con un electorado de centro que va a necesitar en segunda vuelta. Claro, pero Evelyn Matei representa todo lo contrario. Ella sí está en contra de la unión de personas del mismo sexo, en contra del aborto, entonces ahí se va a ver realmente cuál es la posición o no que le gusta más a los chilenos. Bueno, ahí el tema es precisamente una de las razones probablemente por la que Bachelet puede elaborar un programa claramente orientado hacia la izquierda respecto a lo que ha sido la orientación de los gobiernos de la Concertación hasta ahora, y la nueva coalición ni siquiera se llama igual que las anteriores, ahora es nueva mayoría. Una de las cosas que le permite, digamos, perfilarse como una candidata más a la izquierda es precisamente el hecho de que la coalición de gobierno tiene una de sus caras más conservadoras como portaestandarte, que tampoco tiene una gran capacidad para disputarle el electorado moderado. Pero lo que podría ser una mala noticia para Bachelet, aunque es poco probable que ocurra, sería llegar a segunda vuelta con Parisi, un candidato que sí estaría mejor ubicado para intentar ganar votos de centro. Muy bien, ahora nos vamos a ir con el Congreso mexicano, que aprobó en primera instancia un impuesto sobre las bebidas gaseosas. Esto como una forma de dar pelea a las altas cifras de obesidad en ese país. Los mexicanos aman. Estar en el primer lugar no siempre es motivo para sentirse orgulloso. Y México es un buen ejemplo, ya que en la actualidad este país ostenta uno de los índices más altos de obesidad en el mundo. La alarmante cifra indica que un 70% de los adultos mexicanos sufren de sobrepeso. Según los expertos en alimentación saludable, gran responsabilidad de esta alarmante cifra recae en las bebidas gaseosas.
ya que por su agradable sabor y asequible precio, la hacen la favorita del público en general. Las campañas para reducir el consumo de las mismas parecen no ser suficientes. Hace falta medidas más drásticas. En primera instancia, se propone un impuesto para las bebidas gaseosas. Todas aquellas empresas que se dediquen a su elaboración y comercialización tendrán que pagar los daños que su consumo acarrea a la salud. El impuesto al refresco, todas las proyecciones indican que va a bajar el consumo de refresco y que la gente se va a mover hacia otras opciones. ¿Quiénes son los que se van a mover? Los consumidores de mayor cantidad de refresco y las familias más pobres. Aunque esta propuesta es ahora estudiada por el Senado, puede ser un gran paso. Sin embargo, otras alternativas también se están formulando para acabar con la obesidad, ya que esta enfermedad considerada una epidemia no viene sola. Tras de sí, le siguen graves males como la diabetes y la hipertensión arterial. Este tema ya es motivo de debate entre nutricionistas y comerciantes del producto. Muchos de los que se dedican a este negocio consideran injusto